Muy buenas, queridos seguidores. Volvemos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial y esta vez nos vamos a ir al origen hispánico del calendario gregoriano. Me llamó mucho la atención algo que escribió Guillermo Nicieza, un historiador al que le tenemos mucha consideración, y lo escribió lo Le mandamos tuiteó, un mejor dicho. saludo. Un saludo para Guillermo. Y Guillermo dice que las exploraciones españolas y portuguesas del siglo XV, la Escuela de Salamanca, el siglo de oro de pintura y escritura, la hegemonía militar y cultural del XVII, los avances científicos del XVIII, sabemos qué día es y dónde estamos en el mapamundi gracias a España y Portugal. Y es muy importante porque ha empezado el año 2024. Detrás de las cámaras yo hablaba con el pana que este año viene en curva, nos vamos a tener que poner más de un cinturón de seguridad, pero bueno, sea como fuere, el caso Pana es que si hablamos de año 24 y el calendario, todo esto, pues España tuvo ahí mucho arte y mucha parte, ¿no? ¿No es cierto? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias, como siempre, por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? Queríamos aprovechar primero, darle un feliz año a todos nuestros seguidores y a ti en especial, Antonio. Y como está empezando el año, es preciso, ¿no? Para recordar el origen del calendario que rige el mundo, ¿no? El calendario gregoriano de Salamanca, que hay que recordar que es uno de los puntos que tocó el documental España la primera globalización, ¿no? Ese origen Ujú. hispánico del calendario gregoriano y bueno, y que hoy vamos a estar hablando de ello y desarrollando cómo se gestó, ¿no? Claro, porque además con respecto al calendario siempre ha habido su confusión. De hecho, esta mañana mismo hablábamos también detrás de las cámaras de, por ejemplo, los cristianos orientales, o por lo menos buena parte de ellos, siguen todavía el calendario juliano, es decir, el calendario que fue utilizado por Julio César, que dicen que ya venía de influencia egipcia, ¿no? El primer calendario solar que establece, pues, ya establece los 365 días con algo, por eso además este año que nos viene que es bisiesto, pero siempre hubo sus confusiones, sus historias. De hecho, en España también se habló de la llamada era hispánica, ¿no? El cómputo no se hacía de la misma manera. En la Edad Media, en torno al siglo VI, pues hubo sus discusiones, ¿no? Y claro, la reforma gregoriana, pues precisamente lo que quiere es poner orden, llevando a la práctica, pues además, de hecho, fíjate, fue uno de los temas de los que se habla en el Concilio de Trento. Es importante, yo creo, subrayar esto porque siempre se nos dice que el Concilio de Trento pues, fue una reunión de cuatro fanáticos que no querían la libertad religiosa. Nada más lejos de la realidad. El Concilio de Trento fue mucho más complejo, se trataron muchísimos temas y sobre todo eso que se llamó la contrarreforma, pues fue, como también ocurrió en el siglo XVIII, pues un intento muy serio de poner orden en muchas cosas y también en el calendario. El calendario gregoriano, que ya estamos hablando de la España de Felipe II, aunque sí es verdad, pues que se le achaca al Papa Gregorio XIII, pero muchas veces nos olvidamos de la importancia que tuvo la monarquía católica de Felipe II y de la Universidad de Salamanca, uno de los focos del saber a nivel mundial, porque en esa época ya el mundo estaba conectado gracias a España, bueno, y también gracias a Portugal, ¿no? Sí, Antonio, y hay que recordar que la iglesia antes del año de 1582 tenía un problema también, ¿no? Por no poder controlar el tiempo y no tenerlo reglado de una manera exacta, ¿no? Uh -huh. Como bien dice, se regía el calendario juliano, instaurado por Julio César en el año 46 a.C. Y el calendario juliano se basaba en el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido, y estableció la duración del año en 365,25 días, ¿no? Pero este no se ajustaba bien al movimiento real de la Tierra, ¿no? Alrededor del Sol, y las fechas del almanaque descuadraban cada año, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la Universidad de Salamanca fue decisiva en la reforma del calendario. Hoy su calendario es el calendario civil de la humanidad, y matemáticos de esta universidad española realizaron dos informes en el año de 1515 y en 1578 a petición de los reyes Fernando el Católico y posteriormente de Felipe II y claro, también de los papas León X y Gregorio XIII, ¿no? Y sus estudios resultaron decisivos para cuadrar los ritmos del Sol y la Luna. Y la omisión de un día bisiesto cada 152 años supuso un perfecto cálculo astronómico, y estos cálculos fueron utilizados por matemáticos vaticanos para reformar el calendario publicado por Gregorio XIII en 1582, ¿no? Uh -huh.
Sí, no, además en aquella época, por ejemplo, se constituye la llamada Comisión del Calendario, que fíjate que ya en esa época destacan los jesuitas como astrónomos. De verdad que la Compañía de Jesús históricamente ha dado grandes hombres de ciencia, sobre todo esos, muy interesados por la astronomía, ¿no? Y tenemos que destacar a Cristóbal Clavio y a Luis Lilio, ¿no? Sí es verdad que Lilio, por ejemplo, muere, creo recordar, en el 76. Claro, y estamos hablando que el calendario se fija en el 82, y él no ve culminado el proceso, pero ya había toda una preparación, ya había todo un trabajo hecho por estos hombres de teología y de ciencia españoles para cuadrar el calendario, para pasar del anterior juliano al que ya se va a conocer como gregoriano, y se va a conocer por el Papa Gregorio XIII, pero realmente se podría conocer, yo creo que incluso como calendario hispánico. Y al final es lo que tú dices, O el calendario de Salamanca. o el calendario de Salamanca, correcto, el salmantino también podría ser, ¿no? Pero sí es verdad que es lo que tú dices, llama la atención o debería llamar y se nos debería enseñar en el colegio que si tenemos ese calendario a nivel mundial establecido fue gracias a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, en los colegios esto no es que pase de puntilla, es que ni se nos menciona. Así es, o sea, es un punto totalmente desconocido que, como bien dije al principio, el documental español La Primera Globalización lo rescató y eso me pareció muy importante. Pero hay que recordar también cómo se adoptó el calendario, ¿no? Y los primeros en adoptar el calendario, Antonio, este calendario actual, fueron los territorios de la monarquía hispánica, es decir, España y sus virreinatos en América, ¿no? Incluyendo la provincia de Venezuela, por supuesto. Uh -huh. Filipinas también, y los territorios italianos españoles, Y Portugal Portugal, ¿no? también, Porque que, Portugal en esa época ya claro. es el Portugal filipino. Exacto, que en aquel entonces estaba bajo dominio español, Portugal, además de los estados pontificios, ¿no? Y por orden de su majestad, el rey Felipe II, 11 días de octubre del año de 1582 desaparecieron y las personas se fueron a la cama el día 4 y se levantaron el día 15, ¿no? Avanzaron prácticamente en el tiempo, ¿no? Y bueno, las noticias del nuevo cómputo por medio de una pragmática fueron llegando poco a poco a América. Cuando la noticia pues surcó el Atlántico, arribó primero a los territorios insulares del Caribe, luego a las costas novohispanas y penetró al continente hasta la Ciudad de México para seguir su curso, ¿no?, hacia las Islas Filipinas. Y de esta manera se empezó a cerrar el ciclo del calendario juliano y simultáneamente se abrió el del tiempo universal, ¿no? Una estructura temporal que en el presente ha conocido su fase más sólida de consumación mediante los dispositivos digitales, ¿no? Que automáticamente emplean el calendario gregoriano, aunque sea en su forma más secular y sin que se haga ninguna alusión a su nombre u origen, ¿no? Y en la provincia de Venezuela se instauró el calendario a los 5 meses de haberse hecho efectivo en algunos países católicos de Europa por su ubicación más cercana, ¿no? La zona del Caribe con Europa. Y en 1584 es el año en el que se tiene constancia de que la Real Audiencia de Lima recibió la noticia del nuevo cómputo por medio de una pragmática, ¿no? Orden que acataron los oficiales reales, pregonando su contenido, omitiendo los 11 días correspondientes y reimprimiendo el documento para que continuara Antonio su circulación a lo largo y ancho del virreinato peruano. Uh -huh. En la copia de la pragmática impresa en Ciudad de México, en el Virreinato de la Nueva España, dos escribanos dejaron el testimonio de dos pregones efectuados en poblaciones distintas. Uno, Antonio, se escenificó el 8 de septiembre de 1583 en la población de Tepeaca, por voz de Joao el Negro, ¿no? Dice la documentación. Ante las muchas personas que presentes estaban, también cita la documentación. Y el otro se realizó el 1 de octubre en la población de Tecamalchalco, y cita la documentación en la plaza pública por voz de Giuseppe, de color moreno esclavo, Mira, estando presente mucha gente. Además, localidades que estaban cerca también a la ciudad de Puebla, lo que sugiere que una de las muchas direcciones que toma la noticia y los tiempos relativos de su difusión, ¿no? Y hay que decirlo, asimismo, en las dos copias impresas en Perú se encuentran otros dos pregones, pero esta vez en poblaciones distantes entre sí, ¿no? Hacia el occidente de Lima e internándose en la región andina, se reportó el pregón del calendario romano, como se le llamaba en ese momento, uh -huh. en la plaza pública de una población que se llama
Huarachorí, de los Reyes, ¿no? Guarauchirí, ¿no? Sí, sí, el 7 de agosto de 1584. Y hacia el sur, cerca de la costa, a varios kilómetros de Lima, se publicó a voz viva en Cañete, en la ciudad de Cañete, el 27 de septiembre de 1584. Y dice, y cita en la documentación lo siguiente: en haz de muchas gentes y otras muchas personas, o sea, que se reunían y se pregonaba, ¿no? Las noticias para la adopción de este calendario romano, y así fue como fue implementándose alrededor del planeta Tierra, y los primeros, como bien dije anteriormente, fueron los territorios de la monarquía hispánica. Sí, de hecho, fíjate que la adopción del calendario gregoriano, que podría ser el calendario de Salamanca, tiene lugar en la Europa central, pues en ese último cuarto del siglo XVI y Ujú. incluso principio del XVII, pero bueno, ya en el último cuarto del XVI, por ejemplo, lo adopta Bohemia, lo adoptan los territorios que hoy día de hoy son Suiza, lo van adoptando, o incluso Hungría por influencia de la monarquía católica, pues de la que ellos eran vecinos, o algunos incluso eran súbditos. Pero, por ejemplo, las zonas protestantes no querían acatar este nuevo calendario, incluso los dominios franceses, hasta algunos hasta bien avanzado el siglo XVII, y no digamos, por ejemplo, los dominios anglosajones, que incluso en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, ¿no? Por ejemplo, pienso en las 13 colonias, se adopta muy tardíamente este modelo. O sea que una vez más, España, o la monarquía, la hispanidad, todo lo que representaba, pues fue pionero a nivel del mundo e influyó en la historia del mundo de una forma decisiva. A tal punto, tú citabas antes España la primera globalización de López Linares, pues ahí se insiste en que la historia del mundo no se explica sin la historia de España, empezando por cómo estamos contando los días y los meses del año y demás. Y es lo que tú dices, se hizo como un adelanto en el tiempo para cuadrar con los medios que había en aquella época, porque claro, no había televisor, no había redes sociales, entonces pues se tenía que hacer pregón a voz viva en unos dominios inmensos. Es que solo el Perú, el Perú actual es casi 3 veces España. O sea, imagínate. Y bueno, el virreinato del Perú era mucho más extenso, la República Peruana, pero solo si nos quisiéramos poner en el Perú actual, ya son casi 3 veces España. Imagínate tú para poner orden en un calendario en esas tierras, pues bueno, pues se hizo. Y en la Europa Central, gracias a la influencia española, también se hizo, mientras que Francia o los británicos mismamente, pues tardaron muchísimo más en acoplarse a este sistema que fue tan decisivo desde la Universidad de Salamanca. Y esto es importante para recalcarlo porque en ese pesimismo que se nos ha inoculado desde hace yo no sé el tiempo, es como que los españoles o los hispanos en general pues no somos aptos para la ciencia, para la innovación, ¿no? Y la historia, sin embargo, nos dice todo lo contrario. Es importante y curioso esto que señalas, ¿no? Sobre la adopción del calendario gregoriano o de Salamanca en los territorios anglosajones, porque en Inglaterra, Antonio, se esperó para cambiar el calendario hasta el año de 1752, como tú bien dices, hasta el En siglo la época de la XVIII, ¿no? Ilustración ya, ¿no? Exacto. Y en Rusia, imagínate, hasta 1918, ¿no? O sea, y por eso, Antonio, es que hay confusión en la fecha de deceso de los dramaturgos Miguel de Cervantes y William Shakespeare, ¿no? Que murieron el mismo día de 1616, pero en realidad con 11 días de diferencia, Ah, ya que, amigo. sí, ya que en España seguía el calendario gregoriano e Inglaterra en aquel momento el juliano, ¿no? Y bueno, hay Mira, que eso decirlo, nunca Antonio, esto nunca me lo había planteado, eso es un buen punto. sí, porque todo el mundo dice, no, qué curioso que estos dos dramaturgos murieron el mismo día, pero es que en realidad fue con 11 días de diferencia por esta tardía adopción del calendario gregoriano por parte de los anglosajones, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, Antonio, esa reforma del año 1582 fue el inicio de la globalización mundial al imponer una fecha y hora al mundo. Y como bien hemos señalado, proceso que se inició en Salamanca y sigue actualmente vigente, ¿no? Y que muy bien hay que recordarlo, ese documental de Linares, España la primera globalización, lo ha rescatado, fue uno de los puntos que lo rescató. Oye, a mí lo que me sorprende y por supuesto para bien es ese espíritu de poner orden, ¿no? Porque otra de las cosas que siempre se nos ha inoculado, valga otra vez el término, es que los españoles pues somos anárquicos, somos indisciplinados. Bueno, yo no digo que no haya algo de eso porque sí es verdad que lo hay,
pero siempre ha habido grandes hombres, sobre todo hombres de ciencia, hombres de innovación, hombres que se han adelantado su tiempo, que han intentado siempre poner orden, no dejar cabos sueltos, ordenar y sistematizar todo, a tal punto que si tú en Sevilla hoy, el año 24, ves historiadores de medio mundo, es gracias a que hay un archivo de Indias que fue un trabajo de hormiguita, ¿no? Un trabajo totalmente sistematizado, una documentación soberbia, y eso es otra característica que abanderó la monarquía católica durante siglos y el espíritu hispánico en general. Igual que, por ejemplo, el tema de las construcciones civiles, religiosas, militares, o sea, es que forma parte de nuestro acervo. Y nosotros pues queríamos empezar este año recalcando eso. Oye, si estamos hablando del año 24, de los 10, es gracias a que unos señores, especialmente de la Universidad de Salamanca, se empeñaron en poner orden y se empeñaron en conectar el mundo. Esto también es importante, ¿no? En nuestro papel de precursores. Así es, Antonio. Y qué bueno que señalas lo del Archivo General de Indias en Sevilla, porque Carlos III lo crea justamente para contrarrestar la leyenda negra antiespañola. Y uno de los pilares de la leyenda negra antiespañola es ese supuesto atraso, ¿no? En cuanto a la ciencia que Claro. tenemos los hispanos. Y una buena forma de rescatar y desmentir toda esa leyenda negra es justamente ese calendario gregoriano o de Salamanca que hoy estamos pues trayendo, ¿no? Al conocimiento del público general y que hay que tratar de rescatarlo y hacer memoria sobre ello y defender pues el legado hispánico a nivel mundial, a nivel de las ciencias y a nivel de influencia a nivel global. Y además, yo te añadiría algo en eso que tú dices, que tienes más razón que un santo, que es que a día de hoy vemos como muchos investigadores españoles se tienen que ir fuera de España. España siempre ha dado grandes investigadores, grandes innovadores. En la época en la que podían hacer trabajo en su patria y se quedaban, pues ahí está la astronomía, ahí está la medicina y ahí están muchísimos campos del saber, ¿no? Por ejemplo, incluso la filología, por así decirlo. España es un país siempre de grandes gramáticos, de grandes intérpretes, de grandes traductores, ¿no? Fíjate que antes incluso, Francisco Núñez del Arco recuerda un dato interesante, y es que antes incluso de las gramáticas indígenas que son anteriores al inglés, indígenas amerindias me refiero, incluso ya los españoles también hicieron una gramática del árabe, ¿no? Después de la gramática castellana de Elio Antonio de Lebrija. Entonces, esto es lo que hay que poner en valor. O sea, ese papel innovador, que ha cambiado el mundo, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos eso totalmente interiorizado porque lo normal es que el año tenga 365 días, que haya años bisiestos, que haya determinados ciclos. Oiga, pues eso que tenemos interiorizado fue gracias a españoles del siglo XVI, que además venían recopilando todo un saber, porque acordémonos también, un rey bastante anterior del siglo XIII que estaba muy interesado en la astronomía fue Alfonso X el Sabio. Y Alfonso X el Ujú. Sabio, a su vez, en, la, en esa época se hablan de las llamadas tablas alfonsíes, ¿no? De la escuela de traductores, de toda la recopilación que hizo de poesía. Alfonso X el Sabio, mucho antes que Elio Antonio de Lebrija, entre su padre y él, son los que ya corroboran el castellano, el español, como la lengua de la corte. Y también, Emilio, es una época donde se incluyen muchos términos clásicos del griego directamente ya en el romance castellano, no en el latín. Por tanto, hay muchos términos de filosofía, de ciencia, de medicina que tienen que tomarse a partir del español, porque es la época del rey sabio cuando se toma todo ese saber del griego, ¿no? Y de otros idiomas. Entonces, bueno, pues yo pienso que es todo un trabajo de siglos, toda una tradición científica, que de hecho en la ilustración en ese siglo XVIII que tanto nos gusta dio resultados magníficos y que en este siglo XVI, en esa época que supuestamente nos dicen que Felipe II pues era un rey oscurantista, era un rey malvado, pues se hizo toda una epopeya científica que hasta día de hoy dura, ¿no? Todo eso tenemos que poner en valor. No, igual esa leyenda negra recae sobre los reyes católicos, que también fueron los que iniciaron por medio de Fernando, pues este cálculo, ¿no? De poder cuadrar bien los años en el calendario, ¿no? Claro, es que esto Y a que nosotros nos parece muy sí, normal, pero que esto viene de un trabajo anterior, ¿sabes? Que tuvo lo suyo. claro. No, exactamente. Y también recordar ese complejo con que viven los hispanoamericanos en torno a los países anglosajones, como Estados Unidos o Canadá, ¿no? Que nosotros, los hispanos en América,
pues adoptamos este calendario y este adelanto, porque hay que decir, pues un adelanto científico para la época, antes que los Estados Unidos o los territorios que en aquel, lo que había actualmente son Estados Unidos, sobre todo las antiguas 13 colonias y el Canadá, ¿no? O sea, los virreinatos fueron, eh, digamos, los pioneros en la adopción de este calendario gregoriano en territorios americanos. Claro, de hecho se da la paradoja que en esos muchos territorios de los actuales Estados Unidos que pertenecieron a la Nueva España, ahí ya existía el calendario Ujú. gregoriano mucho Ahí ya antes existía, exacto. que en las 13 colonias del Atlántico, que al final yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, y yo creo que en eso está ayudando la Asociación Héroes de Cavite y por supuesto nuestro amigo y maestro Jorge García Ruiz, en que muchas veces en muchos territorios de Estados Unidos lo que hay de anglosajón es el idioma, porque después buena Ujú, parte de su cultura, de su identidad y su historia es hispana. Y probablemente hay muchos más estadounidenses de apellidos impronunciables receptivos antes que gente con apellidos españoles, por desgracia es así. Históricamente siempre ha sido así, ¿no? Pero que eso también hay que recordarlo, ¿no? Y que tenemos que cambiar el chip en nuestra historia, claro, a nivel mundial, a nivel de ujú. calendario, a nivel de los Estados Unidos, a nivel de la ciencia, en fin. Es que son muchas No, cosas. y ponte tú en los pies de aquellos norteamericanos de la época, tanto del Virreinato de la Nueva España como de las 13 colonias, que hacían frontera. O sea, tú al pasar la frontera avanzabas 11 días en el futuro, ¿no? O sea, si estabas, por ejemplo, en lo que sería Texas y cruzas la frontera a las 13 colonias, pues ibas a avanzar en el tiempo. Algo muy curioso, ¿no? Bueno, y lo mismo le pasaría a los rusos en Alaska, ¿no? Cuando iban Correcto, a la ¿no? parte española. Al norte de California, ¿no? O a Nootka, ahí en lo que actualmente es Vancouver, por ahí cerca. Claro, sí, sí, ahí hacían un viaje en el tiempo. Bueno, pues la verdad que es algo interesantísimo. El ser humano, sobre todo en las culturas del Mediterráneo, en todas las culturas, ¿no? También tenemos grandes calendarios, pues en las culturas amerindias, ese interés por la astronomía que guió las civilizaciones antiguas. Llega a un punto de encuentro mundial gracias a esos hombres de ciencia de la monarquía católica, gracias además a que eso se trata en el Concilio de Trento y gracias a toda una tradición medieval, a toda una tradición de debate y de interés astronómico que recorre y recoge un saber a nivel mundial. Hoy que grabamos el 7 de enero del año 2024, ayer vinieron los Reyes Magos, a más de uno le habrán traído carbón, ¿no? Le habrán traído carbón Sí, sí. seguramente por haberse portado mal. Yo, gracias a Dios, que ha capado bien. Y nada, la No, nos verdad, hemos pana, portado bien. que como siempre un gran placer tener contigo estas charlas importantes de nuestros temas, que se den a conocer, que se dé a respetar todo ese gran legado que tenemos influyendo en el mundo. Y tú sabes que siempre desde este canal, pues animamos a todos a que se suscriban a tus Ujú. redes, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube, y que sigan tus artículos, que están muy prolíficos. Tú siempre me lo mandas primero por Instagram, ¿no? Algunas veces te peleas con el mundo, pero bueno, si no, pues camino de Guanajuato, que ya el otro día te mandé algo referente a eso. Sí, las momias de Guanajuato, ¿no? Para que vayan a llorar con ellas. Siempre se trata de debatir bajo un respeto, ¿no? Y siempre con la verdad adelante y las fuentes documentales. Así que bueno, también recordarles a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como Un Andaluz Indiano también está nuevo, en Instagram, síguelo por ahí, ¿no? Buscan Antonio Moreno Ruiz y le dan seguir o follow, como le gusta mucho a los anglófilos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, también recordarles a aquellos que quieren ser patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial, con tan solo €1, lo que cuesta, no sé, una lata de refresco, por decirlo de Y alguna manera. con esto de la inflación es complicado ya, es complicado ya decir Sí, que cuesta ya, nada. exacto. Bueno, pues ya nos estarían ayudando mucho en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos, Antonio, para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Mario Pérez y
mi amigo y paisano Fran García. Y por supuesto, siempre un saludo para todos nuestros seguidores. Gracias por vuestras palabras de ánimo, gracias por vuestro interés. Hemos estado tocando temas estos días. Hemos estado hablando de Agualongo, de la Alaska española. O sea, en los próximos programas vamos a tener cositas porque gracias a Dios temas nunca nos falta. Nuestra historia es una fuente de inspiración y siempre estamos ahí al pie del cañón, siempre buscando como buenos exploradores, siguiendo la tradición de aquellos grandes exploradores que fueron desde la Patagonia hasta las grandes praderas del norte de América. Así que te mando un fuerte abrazo, pana, desde el puerto y la Puerta de las Indias y pronto nos vemos. Así es, Antonio, y yo otros desde la Villa y Corte de Madrid. Esperamos vernos pronto. Chao, Chao, chao. chao.